Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para servirles, soy la doctora Georgina Landázuri y el día de hoy hablaremos sobre cáncer de ovario. Y esto es debido a que el día 8 de mayo es el Día Internacional en el cual se conmemora este tipo de problema, y no es tanto para decir, uy, existe, sino como para poder prevenir, hacerle de conocimiento a todas las mujeres y por qué no también a los hombres para que puedan cuidar a sus parejas, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y de qué manera podemos atenderlo. Bienvenidos. En esta parte de aquí les voy a dejar un diagrama para que ustedes puedan ver la anatomía propia de la mujer, en donde se podrán identificar que tenemos dos trompas de falopio, en donde tenemos dos ovarios, y estos son los que pueden ocasionar el problema. Generalmente, cuando nosotros hablamos de cáncer en la mujer, pensamos exclusivamente en el cáncer de mama, que por cierto ya tenemos un video aquí en el canal que se llama BRAFS, por si lo quieren ir a ver, para poder identificar cuáles son la forma de diagnosticar alteraciones o patologías mamarias. Y el otro sería el cáncer cervicouterino, del cual tenemos pues muchos programas institucionales específicamente buscando el virus del papiloma humano. Realmente no se ha encontrado una causa en la cual se pueda identificar por qué se está produciendo cada día más el cáncer cervicouterino. Sin embargo, se ha asociado a los cambios o mutaciones que existen en el ADN. ¿En qué pacientes se puede decir que es más factible? Sobre todo en aquellas pacientes que tienen el antecedente previo de tener un familiar con este tipo de problemas. Pero también se puede identificar en aquellas pacientes que tienen alteraciones hormonales, como lo son el hipo o el hipertiroidismo, en pacientes que tienen una menstruación a edad temprana o que terminan de menstruar ya en una edad avanzada. ¿Qué quiere decir? Que su menarca pueda ser, ya habíamos platicado un tanto de lo que es la menarca, que es el inicio de la menstruación, por ejemplo, a los 8 o 9 años, cuando en realidad, aunque no está establecido algo específicamente en qué edad se va a presentar esta primera menstruación, ya hemos platicado en otros programas que esta se da aproximadamente entre los 13 y 15 años, y que cuando esta se presenta antes o se presenta después, puede presentar o puede ser característica de una problemática mayor, y que la menopausia se pueda presentar antes de los 45 años o posteriormente a los 50 años también puede ser una característica. Otra de las causas principales puede ser la obesidad. Cuando hemos hablado sobre obesidad, hemos hablado sobre que el ovario puede llegar a ser afectado por la grasa, ya que la grasa se puede decir que es como otro tercer ovario, porque esto nos va a producir mayor cantidad de hormonas que puedan favorecer a que este tipo de problemática se pueda presentar. Uno de los puntos más álgidos con respecto al cáncer cervicouterino, al cáncer de mama y en este caso el cáncer de ovario es si debemos de tomar o no píldoras anticonceptivas. En la antigüedad se consideraba el tomar anticonceptivos como un predisponente para poder padecer cáncer. Actualmente incluso puede ser un factor benéfico o de protección para poder no padecer este tipo de problemas. Así que recordemos que cada caso es diferente, ya lo platicábamos cuando hablamos del implante. Hay algo que se conoce como métodos de elegibilidad, y esto va a considerar si la mujer tiene algún riesgo para poder consumir algún tipo de píldora anticonceptiva o algún método de planificación familiar, el cual puede estar ya sea protegiendo, en su defecto también puede ser como efecto para producir este tipo de problemas. Entonces, si tú eres de las personas que utilizan un método de planificación familiar, no lo consideres nada más así al aire, o sea, no nada más así como que hay, porque a mí me recomendaron el implante, como ya lo hemos platicado, a mí forzosamente me va a quedar el implante. Entonces, hay que considerar con el médico estos métodos de elegibilidad para que no se vuelva un riesgo, y sino que todo lo contrario se pueda convertir en una protección para que este tipo de problemas no se susciten.
Cuando estamos hablando de enfermedades pélvicas, tendremos que identificar no solamente con una exploración física adecuada y una exploración armada, que quiere decir cuando colocamos un espejo vaginal, sino que también tenemos que hacer una serie de estudios como lo que sería un examen general de orina, una biometría hemática, una química sanguínea, para que podamos identificar si no hay infecciones recurrentes, incluso si es necesario un ultrasonido endovaginal en donde podamos identificar si no hay patologías renales como un engrosamiento de las paredes, si no existe endometriosis, si existe quistes en los ovarios, entre otras causas. Puede ser desde un síntoma muy pequeñito como la urgencia para orinar, como habíamos platicado, hasta signos o síntomas ya más importantes como sangrados intermenstruales, sobre todo en aquellas pacientes que sangran más de lo normal, que su menstruación se ha ido más allá. En vez de sangrar, no sé, 3, 5 días como lo hacen de manera común, estos sangrados puedan sobrepasar y estar sangrando de manera continua cada 15 días, o incluso aquellas pacientes que ya habían presentado periodos de menopausia y que vuelven a sangrar nuevamente. Estaremos muy atentos con lo que es el cáncer cervicouterino, pero también con el cáncer de ovario. Les recuerdo que muchas veces, y la característica principal de todo tipo de cáncer es que es silencioso. Entonces no hay un signo o un síntoma específico cuando este empieza. Cuando ya los síntomas están es porque ya estamos presentando un problema. Entonces generalmente vamos a encontrar alteraciones para orinar, ya sea dolor, ardor, una cistitis o que vayan de manera recurrente a lo que es hacer pipí. Puede ser estreñimiento, puede ser dolor de cabeza, fatiga, puede ser pérdida de peso, sensación de saciedad, el abdomen que puede estar muy distendido, una colitis, una gastritis, que eso es con lo que más se me confunde el cáncer de ovario, alteraciones menstruales, ya sea que dejemos de arreglar o en su defecto, que es lo más común, que la menstruación sea muy abundante, pérdida del apetito sexual también, y algo que nosotros los médicos llamamos dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales. Les recuerdo que las relaciones sexuales no deben de tener dolor, deben de ser placenteras. Entonces, si algo de esto les está molestando o está ocasionando ruido, mejor vayan a su consulta y platíquenlo con su médico. Les recuerdo que estos programas para nada son para poder evitar que ir al médico. Al contrario, es para que cuando ustedes vayan al médico sepan cómo decirles o expresarles qué es lo que les molesta. Y cuando hablamos específicamente de la menopausia, yo creo que es un tema que definitivamente tenemos que tomar en nuestro programa. De hecho, les acabo de hacer una invitación a las que ya son mis pacientes a acudir aquí al consultorio. Vamos a tener una masterclass el 18 de mayo. Y si estás interesado en él, pues puedes mandarnos mensaje aquí en el inbox. Por si deseas acudir, es totalmente gratuita. Pero bueno, seguimos. Les estaba platicando, específicamente hablando de la menopausia, es una serie, un cambio de hormonas impresionante. Y muchas veces tenemos signos o síntomas tan importantes que buscamos el reemplazo de la terapia hormonal. Y esa es una de las principales características en las cuales podemos tener la posibilidad de tener cáncer de ovario. Otra de las situaciones es la endometriosis, que esto es el engrosamiento de la pared endometrial que ocasiona muchos problemas en la salud de la mujer, y que esto generalmente va a conllevar a los sangrados abundantes que ya habíamos comentado, y esto a la larga puede ser factor predisponente para poder presentar cáncer de ovario. El tabaquismo, los malos hábitos, como siempre, esos también son predisponentes. El no hacer ejercicio, el tener este mal hábito de fumar, nos va a ocasionar también una característica para poder presentarlo. Y otra de las principales causas es, dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Una, no tener hijos. El no tener hijos también es factor predisponente para poder padecerlo, o también tener muchos hijos. Entonces, tanto es malo no tener hijos como es malo tener muchos hijos. En este caso, el no estar embarazada nunca predispone a que este tipo de problemáticas se dé con mayor frecuencia.
Una de las cosas que más me preguntan cuando estamos diagnosticando algún tipo de problema en ovario es, en principio de cuentas, recordar que no todo es cáncer, ¿no? Y además es que, pues obviamente cuando te dicen hay un problema en el ovario, lo primero es que te asustas. Recordemos que este programa no está hecho para médicos, está hecho para personas no médicas y por eso es que estoy hablando en terminología que realmente no es médica. Es con la intención de que ustedes puedan comprender un poquito más este tipo de problemas de salud. Entonces, los ovarios van a estar pues de diferentes tipos de células, ¿vale? Y dependiendo de este tipo de célula que se ubique en cada cierta parte de este tipo de órgano o de ovario. Por ejemplo, los tumores epiteliales generalmente se van a presentar en la parte externa del ovario y estos generalmente son benignos. Entonces, bueno, me vas a decir, ¿es cáncer o no? Generalmente, tanto el tumor maligno como el tumor benigno, recordemos que nunca vamos a hacer un diagnóstico solamente con un ultrasonido, por ejemplo. Si nosotros ya identificamos que hay una lesión, entonces nosotros como médicos generales mandamos al especialista para que éste pueda hacer otro tipo de pruebas, como cuáles, unas pruebas específicas de ADN que platicábamos que el cambio en los ovarios para el cáncer es por la mutación del ADN y aparte puede ser algún tipo de punción en donde identifiquemos qué tipo de células son las que están indiferenciadas o están atacando y de ahí determinar cuál es el tipo de lesión. Por eso es muy importante que cuando nosotros les decimos quiste ovárico, no se vayan a decir, ay, ya tengo cáncer. Los mandamos con el especialista, como les decía, para identificar si este tipo de lesiones no requieren otro tipo de estudios. Pero, por ejemplo, los quistes ováricos generalmente son el acúmulo de líquido que está de manera natural y estos pueden llegar incluso a desaparecer solitos. Bueno, y me van a decir entonces si este tipo de quistes ováricos no son malignos, ¿por qué es que te preocupan? Bueno, es que una parte de esos quistes puede llegar a evolucionar a tener un problema de malignidad. Entonces hay que identificar de qué tamaño es y cómo es la evolución del mismo. Como les decía, hay ocasiones que hacemos el ultrasonido, mandamos al especialista, llegan al especialista, el especialista les pide otro ultrasonido y ustedes dicen, pero ¿para qué me pide otro si ya tengo aquí este? Bueno, generalmente se pide por este tipo de situaciones tan sencillas como para ver si ya desapareció, porque hay ocasiones en que 2, 3 meses y ya no tenemos nada. Pero hay ocasiones que se puede medir y entonces identificamos que este quiste, a lo mejor en lo que tardamos en llegar con el especialista, ya creció de una manera, a lo mejor, como les decía, indiscriminada y entonces ya podríamos pensar en otro tipo de lesión. Muchas veces cuando no les explicamos este tipo de cosas dicen, pero ¿por qué si la doctora me mandó a hacer un ultrasonido? ¿Por qué esta doctora o este doctor me está mandando otro si tenemos apenas un estudio previo de hace 2, 3 meses? Entonces aquí es donde viene este tipo de respuesta. Generalmente es para ver cuál es la evolución, qué tanto creció, qué tanto no creció, etcétera. Aquí, por supuesto, lo más importante es prevenir. Independientemente de que cada año se hagan su Papá Nicolau y su mastografía, la gran mayoría de los tumores de ovario son de este tipo de células epiteliales y generalmente son benignos. Cuando ya nos dijeron es cáncer, ¿tenemos solución? Por supuesto, porque recuerden que muchas veces esto se puede identificar en etapas tempranas. Entonces, hay tratamientos como lo es el evento quirúrgico, o sea, retirar los ovarios, y otros específicamente que son para dar quimioterapias, que son medicamentos orales o que se pueden tomar intravenosos. Entonces, si se fijan, es una enfermedad que puede tener solución si es que tenemos la prevención correcta. Este Salud en tus manos, yo soy la doctora Georgina Landázuri, te invito a que compartas, le des me gusta. Si tú has tenido problemas de este tipo, compártenos tu experiencia y si tienes algún familiar o has sufrido este tipo de problemas, dinos aquí en la cajita de descripciones cómo le pasaron, para nosotros es muy importante que el resto de las mujeres sepa que puede haber una solución a este tipo de problemas y que no tengan miedo, que al contrario, sea como este empuje para podernos hacer los estudios y no temer.
Cuídense mucho, nos vemos en la próxima entrega de Salud en tus manos. Denle like, por favor. Acuérdense que todos sus comentarios aquí abajo hacen que el programa de YouTube nos comparta, cada día seamos más y yo tenga la oportunidad de seguir con estos programas. Hasta luego.